Eh, Como ya habrán visto en todo el capítulo, nuestro objetivo es saber preguntar por algunos síntomas, ¿no? Entonces, de hecho, que la primera consulta debe lograrse lo que se llama una transferencia positiva. Entonces, uno tiene que ser empático con el paciente, ¿no? De manera que cuando alguien se acerca a la consulta o cuando ustedes van a hacer una historia clínica, hay que saber abordar al paciente, ¿no? Cuando es en consulta ambulatoria, pues uno le pregunta, ¿no? ¿En qué puedo ayudarlo? ¿En qué le puedo servir? ¿No? ¿Qué molestias tiene? Son formas de abordar al paciente. Previamente uno se identifica, tiene que saludarlo, de tal manera que el paciente se sienta importante, que se sienta respetado. Y luego ya cuando tratamos de escudriñar los síntomas, pues vamos a tener tres tipos de síntomas, ¿no? Los síntomas principales, los síntomas secundarios y los síntomas concurrentes. Los principales son aquellos que van a predominar sobre los demás en una determinada enfermedad, ¿no? En cambio, los síntomas secundarios tienen poco valor como parte del cuadro clínico por el cual está viniendo, pero eventualmente hay síntomas que son concurrentes, que pueden rodear a un determinado síntoma que es el principal y que puede ser parte de otras patologías adicionales. Siempre por unidad clínica, la pretensión es de que por un solo cuadro clínico debemos explicar todos los síntomas. Rara vez un paciente tiene dos o tres enfermedades al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la otra condición que hay que tener en cuenta es eh, cómo hacemos el fraseo del relato cronológico. Hay dos formas que probablemente sus docentes se los han mostrado, ¿no? Una es decir literalmente como el paciente se expresa, que es válido. En mi modo de ver, es mejor expresar esto que refiere el paciente en forma técnica. Entonces, uno tiene que interpretar lo que dice el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente les puede decir, yo tengo tos, tengo calentura, además tengo flemas con sangre, me siento débil, no tengo hambre y he bajado de peso. Entonces, esas son terminologías que utiliza el paciente y cuando ocurre esto, ustedes lo ponen entrecomillado. Pero todo esto puede ustedes traducirlo como, como que el paciente presenta tos, fiebre o sensación de alza térmica. Pueden poner hemoptisis, es la presencia de sangre roja, viva, rutilante, que se acompaña con la tos. O si es expectoración con rasgos de sangre, eso se llama expectoración hemoptoica, por ejemplo, ¿no? Astenia es la sensación de debilidad muscular, la anorexia es la falta de apetito y la pérdida ponderal como pérdida de peso. Entonces, hay dos formas de expresar eso. Eh, Cuanto más elaborada sea una historia, pues usualmente es una historia mucho más técnica, ¿no? Y entonces ustedes tienen que en el tiempo ir acopiando una serie de conocimientos, como probablemente les han dicho sus docentes, de una primera vez no es posible tener las habilidades y destrezas para saber preguntar qué características tiene cada síntoma. Eso ustedes a través de la carrera, a través de las diversas rotaciones van a ir aprendiendo. eh, cada síntoma tiene determinadas características, ¿no? Entonces, es muy ambicioso que haciendo una primera, una segunda, tercera historia clínica, ustedes ya sepan todas las características que hay que preguntar sobre determinado síntoma. Pero en general vamos a hacer una revisión bastante somera que nos dé una aproximación de esto. Entonces, entre los síntomas generales podemos tener la fiebre, ¿no? Una peculiaridad de la fiebre es que puede obedecer a trastornos infecciosos, a problemas neoplásicos y eventualmente a enfermedades de carácter autoinmune. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la fiebre no es patrimonio exclusivo de las infecciones. En ocasiones van a tener gente que tiene una neoplasia y por ese motivo está haciendo fiebre. Eventualmente una enfermedad reumatológica como el lupus, por ejemplo, puede cursar con fiebre sin infección. De manera que ese es un dato que no deben perder de vista. Otra cosa que solemos ver con frecuencia es que cuando la paciente presenta alza térmica, pues por cada grado de temperatura que se eleva, la frecuencia cardíaca aumenta en promedio 20 latidos por encima de 70, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente uno espera. Pero van a encontrarse con casos en los cuales hay lo que se llama la disociación pulso-temperatura, en la cual el paciente tiene una temperatura de 39,40 y su frecuencia cardíaca está en 72, en 76. Es decir, no se acompaña de la taquicardia que uno espera encontrar. Eso se llama síndrome de Fayet o también disociación pulso-temperatura. Ese solo hallazgo que ustedes
encuentran, pues les va a permitir plantear determinados diagnósticos. ¿Qué enfermedades dan eso? Brucelosis, tifoidea, fiebre amarilla, enfermedad de Still, linfoma, fiebre por drogas, síndrome de Munchausen, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, se reduce el espectro de todas las causas de fiebre a un grupo de enfermedades que pueden presentar esta condición. Y entonces uno tiene que buscar qué otras condiciones más están asociadas a esta disociación pulso-temperatura para plantear un diagnóstico mucho más cercano a la realidad. La astenia es la sensación de cansancio, de debilidad, ¿no? Y la dinamia es la poca movilidad que presenta el paciente es secundaria a una astenia, ¿no? La anorexia indudablemente es la falta de apetito, la hiporexia es la disminución del apetito. Cuando nos referimos a diaforesis, estamos señalando que el paciente tiene una sudoración profusa, que puede ser parcelar en los casos de fiebre tifoidea, fiebre de Malta, por ejemplo, o una diaforesis generalizada, como suele ocurrir, por ejemplo, en la hipoglicemia, ¿no? Característicamente, una persona que está poniéndose insulina, por ejemplo, comienza a sentir intranquilidad, palpitaciones y clásicamente lo describen como que sudan frío, como si le hubieran echado un balde de agua fría. Tienen que cambiar el pijama 2, 3 veces y entonces lo que están haciendo es una hipoglicemia, ¿no? Son los síntomas adrenérgicos que caracterizan a la hipoglicemia. Entonces la diaforesis se puede presentar de varias formas y en varias enfermedades. Los escalofríos usualmente son síntomas que preceden a las alzas térmicas, ¿no? Entonces uno pone en la historia, el paciente presenta sensación de alza térmica o fiebre cuantificada en tanto precedida de escalofríos. Eso a las claras nos dice que es un problema de carácter infeccioso, ¿no? La pérdida ponderal igualmente cuando es importante, hablamos de gente que pierde más de 6 kilos en un mes, pues lo más probable es que tenga un síndrome consuntivo. Entonces en ese contexto tenemos que plantear tres situaciones, ¿no? Así en forma muy grosera. Primero, infecciones crónicas, segundo, endocrinopatías y tercero, procesos neoformativos. En el primer grupo están la infección por HIV, la tuberculosis, entonces buscaremos factores de riesgo para estas enfermedades en nuestro interrogatorio. En el segundo grupo están los diabéticos y los hipertiroideos que eventualmente pueden debutar solo con pérdida ponderal. Y el tercer grupo son las neoplasias. Habitualmente esto lo reservamos para gente de tercera edad. Cuando un paciente de tercera edad ha bajado de peso, la primera chance es que tenga una neoplasia, pero eso no quita que pueda tener otras condiciones, así como al revés, gente joven puede tener una neoplasia. Ciertamente las neoplasias son más frecuentes en gente de tercera edad, sin embargo hay neoplasias que afectan a los jóvenes. Por ejemplo, las leucemias, los linfomas pueden ser una carta de presentación en gente joven con pérdida ponderal. Cuando el que se compromete es el sistema musculoesquelético, pues vamos a tener dolores musculares, las mialgias características de los procesos virales, ¿no? Cuando uno le da influenza, lo que muchos en un lenguaje poco técnico dicen la gripe asiática, pues es una forma de influenza, ¿no? La influenza da ese tipo de mialgias, dolores muy intensos, o los dolores asociados a gente que toma estatinas, por ejemplo, ¿no? Es como si le hubieran apaleado, duelen los gemelos, duelen los músculos paravertebrales. También pueden haber dolores articulares. Y esto que hay que diferenciarlo claramente lo que es una artritis. La artritis es el dolor de la articulación, en tanto que la artritis es el componente inflamatorio dado por calor, dolor, rubor y edema, ¿no? Son dos cosas diferentes cuando estamos en el capítulo de reumatología. Dolor mecánico, ¿no? Cuando hay movilidad o tomamos ciertas posturas, el dolor se incrementa y entonces eso nos dice a las claras que es un problema mecánico. Eventualmente una persona puede amanecer con rigidez matutina, los dedos están como congelados, ¿no? Y si son bilaterales o tiene artritis bilateral simétrica, entonces eso nos permite plantear la posibilidad de que tenga una artritis reumatoidea. Entonces, la artritis reumatoidea tiene varias características, ¿no? Hay rigidez matutina, generalmente afecta articulaciones pequeñas, la artritis es de carácter simétrico, entonces acá nos permitimos comentar brevemente que las artritis pueden ser simétricas, pueden ser aditivas o pueden ser migratorias. Cuando una artritis es simétrica, la primera chance es una artritis reumatoidea. Es decir, tengo artritis en la muñeca derecha y también tiene que haber artritis en la muñeca izquierda. Eso es patente en una artritis reumatoidea. Excepcionalmente van a encontrar gente con artritis reumatoidea que afecta un solo lado. El 95-99% tienen una artritis simétrica. En tanto que una persona cuando presenta artritis migratoria, es decir, yo tengo una artritis del hombro derecho y en 2 días desaparece eso y pasa a la rodilla izquierda, salta, entre comillas, de una articulación a otra, eso se llama artritis migratoria. ¿Y en qué se ve eso? En fiebre reumática, ¿no?
Y la otra artritis, la artritis aditiva. Yo puedo tener una artritis de la muñeca derecha y en 2, 3 días aparece en el tobillo izquierdo, pero sin desaparecer la artritis de la muñeca derecha. Eso se llama artritis aditiva y eso se ve en artritis séptica. Cualquier infección por estafilococo, por Neisseria, etcétera, presentan artritis aditiva. Entonces, miren qué importante es determinar que un paciente tenga artritis y saber si es simétrica, es aditiva o es migratoria. Nos da la pista de diagnóstico, nos da el hilo de la madeja. Igualmente hay que ver si es una artritis deformante, ¿no? Las artritis reumatoideas, cuando progresan, dejan deformidad, a diferencia de las artritis, por ejemplo, en el lupus, que es una pseudoartritis. En el lupus eritematoso sistémico existe una condición que se llama artritis de Yacut. La artritis de Yacut, las manos están deformadas, pero cuando lo ponen sobre una superficie lisa, se recuperan los ejes. Y entonces es una pseudoartritis. En cambio, la artritis reumatoidea, eso nadie lo puede revertir porque ya ha dejado secuela. Cuando lo ponen sobre una superficie dura, no recuperan los ejes. Y así por el estilo hay que ir viendo características. Vamos a rápidamente revisar uno que otro síntoma que se presenten en las siguientes transparencias, ¿no? En piel hay que ver si hay lesiones primarias, saber qué cosa es una mácula, una pústula, una vesícula. Las diferencias básicamente son de tamaño y presentación. Vesícula es una lesión elevada con contenido líquido de menos de 5 milímetros, ¿no? Cuando supera esto estamos hablando de una ampolla. Y entonces cuando hay vesículas podemos hablar de un herpes, por ejemplo, y cuando hay ampollas de un pénfigo, por ejemplo. Las máculas pueden ser hipocrómicas, hipercrómicas o acrómicas. Hipercrómicas cuando adoptan un color oscuro, hipocrómicas cuando hay una menor pigmentación de la piel en relación al resto del cuerpo, y acrómicas cuando están totalmente blancas, como por ejemplo ocurre esto en el vitiligo. Pústula es cuando la vesícula se acompaña de secreción purulenta, ¿no? Y esto es característico a los pacientes que tienen varicela, por ejemplo. Y así por el estilo hay que ir revisando por su cuenta. Esto ustedes tienen que saber porque es una revisión extensa y nos faltaría tiempo para comentar. En aparato respiratorio tenemos esta lista de entidades, de repente algo que uno escucha, estoy botando sangre por la boca, entonces ya hemos dicho de que hay que definir si es hemoptisis o hematemesis, ¿no? Y las características son claras. Entonces, ¿cómo sé que es una u otra? Si la sangre procede con la tos, pues es una hemoptisis. Si procede con el vómito, es una hematemesis. Si la sangre es roja, viva, rutilante, es una hemoptisis. Si es un poco oscura, producto de la acción del jugo gástrico, eso viene del estómago, por lo tanto es una hematemesis. Si se acompaña el resto de alimentos, pues una hematemesis. Si se acompaña de burbujas de aire, viene el árbol respiratorio. Y si cojo un papel de tornasol y pongo en esa sangre que ha emitido el paciente y es un pH alcalino, pues viene de vía respiratoria. Si un pH ácido menos de 4 o alrededor de 4, pues es una hematemesis, ¿no? Entonces son algunas características que ustedes tienen que ir acopiando para definir dónde es el punto de sangrado. ¿Y qué es una vómica, por ejemplo? Una vómica es la emisión de un líquido habitualmente algo salado, con restos de membranas. Ocurre cuando se rompe un quiste hidatídico y es drenado hacia un bronquio, por ejemplo. Pero no solamente es exclusivo del quiste hidatídico roto, sino también un absceso que se abre a un bronquio, pues pueden tener la presencia de vómica, que entonces no es líquido, sino ya es una secreción purulenta y ambos términos definen a la vómica. En aparato cardiovascular es preciso señalar los tipos de dolor que presenta el paciente, la duración del dolor, ¿no? Si hay síntomas adrenérgicos que lo acompañan. Igualmente, el paciente puede presentar tos, expectoración, cianosis. Entonces, todos estos síntomas tenemos que ir revisándolos en cada capítulo. En semiología general, probablemente algunos docentes han tenido oportunidad, pero la rotación, como quiera que es muy corta, no alcanza el tiempo. Por ejemplo, ¿qué es un fosfeno? ¿No? Es la sensación de destellos cuando hay, por ejemplo, desprendimiento de retina o cuando uno mueve la cabeza bruscamente. Traduce un componente inflamatorio, irritativo del nervio óptico, ¿no? En aparato digestivo, la mamá les va a decir, mi hijito rechina los dientes y probablemente tenga parásitos. Eso se llama bruxismo, ¿no? O el esposo que es de talla corta, cuello corto y también rechina los dientes, ¿no? Lo más probable es que tenga una luxación de la articulación temporomandibular, ¿no? Que se caracteriza por ese bruxismo.
¿no? O gente que tiene una cialorrea importante, ¿no? Cialorrea es cuando hay una salivación excesiva y así por el estilo. Estos son síntomas del tracto digestivo que lo vamos a pasar rápidamente porque vamos a tener algunos ejemplos más adelante. Igual que síntomas caracterizan cuando el problema es de carácter endocrinológico, pues el paciente va a tener alteraciones en el peso, aumenta el volumen urinario, aumenta el deseo de comer más, aumenta el deseo de tomar más bebidas, está cansado, asténico, y hay trastornos visuales, ¿no? Como que tienen visión borrosa, están algo inquietos. Entonces todo eso nos está diciendo que es un diabético que probablemente está haciendo una hipoglicemia, ¿no? En el tracto urogenital, pues hay que ver qué características tiene el chorro urinario, ¿no? Por ejemplo, si es una persona de 50, 60 años, la distancia al chorro urinario se hace más corta, el grosor del chorro urinario disminuye, el inicio de la micción se retarda, ya no es como cuando se es joven, la persona saca el pene e inmediatamente comienza a orinar. Una persona de 70, 80 años, pues tiene que pujar, hacer presión. Eso a las claras nos dice que hay una hipertrofia de próstata y así por el estilo. Hay un goteo postmiccional incrementado. Normalmente cuando se micciona pueden quedar dos, tres gotas. Cuando ya hay un problema prostático pueden quedar más gotas, ¿no? Al final de la micción. Y así por el estilo, esos síntomas tienen que ser preguntados en forma muy minuciosa. Igual cuando hay trastornos del tracto genital femenino, pues la dismenorrea es algo que es frecuente, ¿no? Son los famosos cólicos menstruales. O cuando hay, por ejemplo, dispareunia, ¿no? El dolor durante las relaciones sexuales debido a que no hay una lubricación adecuada, producto de un síndrome Sjögren, que es una enfermedad en la cual hay hiposecreción de toda la glándula de secreción exocrina, entre otras cosas, ¿no? Eso es dispareunia. Hay que discriminar qué tipo de secreción. A veces le dice, doctor, tengo descensos. Entonces usted tiene que preguntarle qué tan frecuentes son, de qué coloración son, si tienen mal olor, entre otras cosas, ¿no? Un síntoma que a veces no lo mencionan si es que uno no pregunta, ¿no? A veces hay dolor en las mamas, eso se define como una mastodinia o una mastalgia. En ocasiones, por el tema de la liberación de estrógenos a mitad de ciclo, la persona puede tener mamas más turgentes, edema en los miembros inferiores y algo de dolor en las mamas, ¿no? Y eso es parte de un síndrome premenstrual, básicamente. Entonces, todos estos síntomas, tanto en varones como en mujeres, disfunción eréctil, secreciones uretrales, deben ser preguntadas fehacientemente. El capítulo más grande de esta rotación, indudablemente, lo constituye el sistema nervioso. Acá hay una serie de síntomas que ir descubriendo en el tiempo, por mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de paresia, cuando hablamos de plegia y cuando hablamos de parestesia, eso tienen que tener bien claro. La parestesia no viene a ser sino la sensación de adormecimiento, de corriente eléctrica que les sienten en las zonas distales de miembros superiores e inferiores. La paresia es el déficit motor parcial, ¿no? En cambio, la plegia es el déficit motor absoluto, total y absoluto. El paciente no puede mover un dedo, no puede levantar la mano, el brazo, por ejemplo. En cambio, cuando levanta a medias, pero luego vuelve a caer, eso es una paresia. Y entonces cuando compromete la mitad del cuerpo se llama hemiparesia o hemiplegia. Cuando compromete de la cintura para abajo se llama paraplegia o paraparesia. Y ahí viene un término que se llama paraparesia espástica tropical, que suele verse en gente con HTLV1, que es un retrovirus, ¿no? Cuando el paciente presenta compromiso de los cuatro miembros se llama cuadriparesia, ¿no? Que es lo que le pasó al que encarnaba a Superman Christopher Reeve, ¿no? Se cayó de su caballo en su rancho y tuvo fractura de columna cervical. Al inicio tenía cuadriplegia, mejoró después de terapias a cuadriparesia, pero tenía que usar permanentemente tubo endotraqueal y para manejo de secreciones y finalmente hizo una neumonía y falleció de eso, ¿no? Y entonces este paciente tenía cuadriparesia. Entonces puede haber cuadriparesia, hemiparesia, cuando todo un hemicuerpo se compromete solamente el lado derecho, tanto en miembros superiores como inferiores, o una paraplegia o paraparesia, cuando se compromete la cintura para abajo, ambas piernas, ¿no? Y así por el estilo, hay una serie de denominaciones que hay que ir en cada rotación explicándoles. Mm, Hay una serie de puntos a tener en cuenta.
Entonces, la suma de síntomas y signos, pues lo que ustedes ya han escuchado hasta la saciedad, constituyen los síndromes, ¿no? Entonces, en general, los síndromes pueden ser de carácter respiratorio, digestivo, cardiológico, etcétera, pero ustedes no van a encontrar ni en ninguna literatura que diga, este tiene un síndrome respiratorio, ¿no? Los síndromes en el capítulo de respiratorio tienen nombres propios. Entonces es más técnico expresarse como tal. Tiene tal síndrome y no ser muy genérico y decir un síndrome respiratorio que no nos dice casi nada. Ahora, ¿cómo se originan los síndromes? ¿Cómo es que los denominamos? Hay varias características por las cuales se han dado en nominar ciertos síndromes. Por ejemplo, en algunos casos se toma el nombre del síndrome en relación al autor que lo describió, ¿no? Eso se llama epónimo. Entonces, el síndrome de Lehmann-Sachs no viene a ser sino la endocarditis propia de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Es una endocarditis que no cursa con fiebre, ¿no? Es una endocarditis no infecciosa. Mm, el nombre de la persona que lo describió justamente era Lehmann-Sachs, ¿no? En otras ocasiones podemos tener el nombre del paciente, ¿no? Estos son unos niños que tienen una enfermedad hereditaria que se llama enfermedad de Harnum, ¿no? Donde hay grados de inmunosupresión. O términos que provienen de un lugar, ¿no? Son vocablos en una zona del Costa de Oro que es dada por los indígenas, le llaman Huashorcor, ¿no? Deriva de washi, significa niño, y orco rosado. Son niños rosados. Estos niños presentan una desnutrición severa, pero de carácter proteico. Esto los diferencia del marasmo, que es la otra condición de desnutrición en esta misma zona, en la cual la desnutrición es de carácter calórico. Entonces, kwashiorkor es desnutrición proteica y marasmo es desnutrición calórica. ¿No? Pero este término deviene de que en esa zona utilizan esta terminología para definir a aquel paciente con desnutrición proteica que se caracteriza porque tiene pues los cabellos de color rosado, ¿no? Eh, Luego, de acuerdo a la etiología, cuando sabemos que falta vitamina B2, estamos frente a un paciente con riboflavinosis, ¿no? Que se caracteriza porque pues tiene trastornos tróficos, ¿no? Del cabello, de las uñas, de las mucosas, o un síndrome de abstinencia, ¿no? Gente que es alcohólica crónica, cuando es confinada a un centro de rehabilitación, pues puede desarrollar un cuadro de abstinencia, puesto que ya no está expuesto al alcohol, va a ser inclusive un cuadro de delirium tremens, que no viene a ser sino el grado extremo de un síndrome de abstinencia, en el cual el paciente está muy ansioso, tiene palpitaciones, comienza a sudar, hace agitación psicomotriz, entre otras cosas. Y claramente es que le falta alcohol porque está acostumbrado a esa admisión de alcohol, ¿no? Según la patogénesis, el síndrome de dumping en personas que han sido gastrectomizadas porque han tenido un cáncer de estómago, el vaciamiento pronto de los alimentos que pasan del esófago directamente al duodeno o al yeyuno va a generar el síndrome de dumping, ¿no? Que se caracteriza porque hay diarreas explosivas en el dumping temprano, que ocurre alrededor de 5 a 10 minutos después de haber ingerido alimentos, porque el tránsito intestinal se acelera y el dumping tardío en la cual el paciente, por esa sobrecarga de solutos, genera una liberación exagerada de insulina y eso lo puede llevar a hipoglicemia y el paciente puede perder el conocimiento. Entonces, esto suele verse en gente que ha tenido una gastrectomía total, ¿no? O porque el síntoma principal va a definir al síndrome, ¿no? Gente que tiene síndrome ansioso, pues justamente lo que tiene es ansiedad. Pero aparte de eso se puede acompañar pues de palpitaciones, de sudoración, etcétera. Por la localización anatómica, el síndrome quiasmático, ¿no? Por ejemplo, en un síndrome de silla turca, el quiasma óptico es comprimido por la tumoración. Entonces, eso es propio de un síndrome quiasmático, ¿no? O el síndrome del lóbulo medio en pulmón, cuando el paciente tiene un síndrome del lóbulo medio, que es un síndrome de condensación, pues lo que uno sospecha es que sea una neoplasia, una tuberculosis que está comprometiendo el lóbulo medio por la frecuencia con la cual se presenta. Otra condición es de acuerdo a la lesión anatómica principal, ¿no? Por ejemplo, la esclerosis cerebral puede dar trastornos cognitivos, básicamente, pero eso no quita que puede tener problemas de otra índole de las zonas adyacentes a la sustancia blanca y así por el estilo, ¿no? Entonces nos dice claramente que la lesión anatómica principal es la que está afectando a la sustancia blanca.
En otras ocasiones, los síndromes van a estar dados por acrósticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el síndrome de HELP. HELP viene de un vocablo inglés, ¿no? H es hemólisis, EL, elevate liver, o sea, enzimas hepáticas elevadas, y LP, low plaquets. Entonces, es un síndrome de tercer trimestre de la gestación que suele cursar con hipertensión arterial, con preeclampsia, y que presenta hemólisis, es decir, destrucción de los glóbulos rojos, elevación de las enzimas hepáticas, como son las transaminasas, la deshidrogenasa láctica y una plaquetopenia. Eso define el síndrome de HELP. El síndrome de CREST es una calcinosis, hay depósito de calcio en las articulaciones. Raynaud, cuando las manos son expuestas al frío, hace una vasoconstricción y eso genera cianosis, ¿no? Esclerodactilia y telangiectasias, ¿no? Entonces, esto es un síndrome asociado a una enfermedad que se llama esclerodermia, es una forma de presentación de esclerodermia y también es un acróstico, ¿no? O por el lugar geográfico, ¿no? El síndrome de Meleda es un síndrome en la cual eh, hay lesiones dérmicas y respiratorias propias de gente que están adyacentes al mar Adriático, ¿no? Que es donde se observó por primera vez, ¿no? Es un trastorno hereditario. Acá en Sudamérica nosotros no lo vemos con frecuencia. O por motivos religiosos, ¿no? El síndrome de Jobs, que se basa en una inmunodeficiencia por incremento de la inmunoglobulina E, son aquellos pacientes que hacen una serie de lesiones dérmicas tipo estreptococia, ¿no? Con compromiso también pulmonar. Y es un estado de inmunodeficiencia, ¿no? En honor a que en la Biblia Satán estigmatizó a Job con estos granos, ¿no? En forma generalizada, en forma universal. Y finalmente tenemos síndromes que toman el nombre de personajes propios de las novelas, ¿no? En este caso el síndrome de Munchausen, ¿no? Munchausen era, el varón de Munchausen era un personaje muy famoso que solía mentir con mucha facilidad, que inventaba hazañas en la cual supuestamente había participado. Y esto se extrapola a gente que tiene fiebre facticia, fiebre inventada, fiebre histriónica, fiebre que lo fabrica el paciente sin que realmente tenga fiebre, ¿no? Calentando el termómetro con las manos, aplicando sustancias pirógenas, moviendo la lengua, etcétera. Hay gente que simula fiebre para llamar la atención del entorno. Entonces, estos son los orígenes, cómo es que los síndromes se han ido dando en el tiempo, tienen diversas características, diversos ángulos, y entonces no hay un patrón único. Ahora vamos a hacer una revisión rápida de todo el curso en realidad. Este es un resumen muy apretado de lo que les espera en las siguientes semanas. Los que van a rotar en el capítulo respiratorio van a tener la oportunidad de ver síndromes de condensación, atelectasias, otros síndromes, síndrome de rarefacción cavitario. ¿Qué es un síndrome de condensación? Es aquel paciente que tiene usualmente una neumonía. En la placa de tórax suele verse con una radiopacidad, todo se ve blanco y hay un broncograma aéreo, ¿no? Ese broncograma aéreo nos dice que hay una neumonía, ¿no? Una atelectasia es cuando un bronquio eh, se obstruye por abundante moco y entonces los alveolos colapsan y se ve todo radiopaco, ¿no? Usualmente es por la secreción muy densa. Cuando son atelectasias laminares pequeñas suele ocurrir por hipostasia. Un paciente recién operado no se moviliza y eso genera obstrucción de las partes bajas del pulmón, generando atelectasias laminares, ¿no? Un síndrome de rarefacción es el atrapamiento de aire, como suele verse en esta transparencia. Ocurre en enfisema pulmonar, gente que está expuesto crónicamente a humos, en la cual se rompen los alveolos y el aire queda atrapado en determinados segmentos. O la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se presenta en personas que han estado expuestos crónicamente al humo, ¿no? Se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. También atrapa el aire, los semidiafragmas son planos, la parrilla costal está horizontalizada y los espacios intercostales se incrementan, ¿no? Entonces, todo eso es característica de un síndrome de rarefacción o un síndrome cavitario, ¿no? Producto de una tuberculosis, en la cual puede tener un nivel hidroaéreo, ¿no? Que nos dice que hay probablemente hongos que se han insertado en una caverna, ¿no? Se llama síndrome cavitario. Y cuando se afecta la pleura, tenemos un derrame pleural con la curva de la Mosiu. Las causas son diversas, infecciones, neoplasias, colagenopatías también, o un neumotórax en la cual ustedes aprecian el muñón del pulmón y todo esto está, estas radiolucideces porque, por ejemplo, ingresaron con un arma blanca, un verduguillo, por ejemplo, y perforaron el pulmón.
Entonces el pulmón se desinfla con un globo y el muñón que queda se adhiere al hilio pulmonar. Y todo esto es aire, ¿no? Eso se llama neumotórax. O a veces la combinación de ambos. Si mi paciente tiene un derrame pleural, le hago una toracocentesis para estudiar el líquido y en ese intento le introduzco aire, ¿no? Es una iatrogenia y por consiguiente van a ver un nivel hidroaéreo. Eso se llama hidroneumotórax. Este es un apretado resumen de todo lo que consiste la neumología desde el punto de vista semiológico. Vamos a tratar como ejemplo nada más el primero, síndrome de condensación. Entonces acá el alveolo está ocupado por infiltrado inflamatorio, ¿no? Usualmente líquido o sólido, semisólido. Clínicamente el paciente va a tener taquipnea, va a tener dolor torácico porque a veces la neumonía está muy cerca de la pleura y la única zona inervada en el tórax es la pleura y por consiguiente va a tener un dolor tipo hincada, lancinante, un dolor de punta de costado. La tos usualmente es productiva, abundante, ¿no? Secreción purulenta, es decir, verdosa, amarillenta. Si la neumonía es extensa, el paciente va a hacer cianosis, ¿no? Coloración azulada de los dedos y la disnea pues va a depender del tamaño de la neumonía. Hay pacientes con neumonías severas, como las ocasionadas por estafilococo, por ejemplo, son neumonías multilobares, compromete varios campos pulmonares. En cambio, una neumonía por neumococo usualmente es una neumonía lobar, un solo lóbulo nada más. En la inspección van a haber disminución de los movimientos respiratorios en el lado que está afectando la neumonía. Puede haber retracción de semitórax. Y cuando ya hacemos la palpación, ponemos la manito en el tórax y le pedimos que diga 33, las vibraciones vocales están aumentadas. ¿Por qué? Porque los sólidos transmiten el ruido mejor que el aire, ¿no? Entonces las vibraciones vocales están aumentadas y cuando percutimos los espacios intercostales vamos a encontrar un sonido a oquedad, ¿no? Se llama mate, sumatidez. Y ya cuando auscultamos va a encontrar ruidos agregados, ¿no? Un soplo tubario en O que se caracteriza los síndromes de condensación, los crepitantes que son como cuando uno se frota los cabellos detrás del pabellón auricular, esos son crépitos húmedos. Van a encontrar pectoriloquia áfona. Cuando le ponemos el estetoscopio y le pedimos que diga 33, se escucha la voz articulada claramente, eso se llama pectoriloquia. Y cuando le pedimos que cuchichee la voz, que ya no diga 33, sino 33, 33, se escucha claramente la voz articulada, se llama pectoriloquia áfona. Todo esto traduce una neumonía. Entonces, no es que mi paciente tiene tos y expectoración y planteo neumonía. Tenemos que poner la inspección, la palpación, la percusión y redondear con la auscultación. Esto a modo de ejemplo para determinar que cada condición debe ser tamizada por todo este sistema, que en toda la rotación de neumología se los van a mostrar, los que van a rotar por respiratorio. Entonces, hemos dicho que el derrame pleural es líquido, habitualmente se ubica en la base del pulmón. Rara vez cuando hay fibrosis puede ocupar solamente la parte media o la parte alta, eso es inusual. Y el neumotórax es la presencia de aire en la cavidad torácica, ¿no? Producto de que ha ingresado un arma blanca, entonces se forma el muñón del pulmón. Después hay otros síndromes con nombre propio. El síndrome de Claudet-Bernard-Hornes, motivo de pregunta de examen. Usualmente es producido por el tumor de páncreas, que es un cáncer de la punta del pulmón, del ápice pulmonar izquierdo principalmente, y la característica es que presenta esta triado tetra, ¿no? Hay tosis palpebral, es decir, el párpado se cae como un gorrito. Hay miosis, la pupila está casi puntiforme. En oftalmos el ojo está hundido y esa zona está carente de sudoración. Entonces, esto es cuando el tumor del pulmón ha invadido el plexo braquial, lo ha destruido. Pero previo a eso existe el síndrome Purfur-Dupetit. Es la misma lesión, pero acá está estimulando el sistema nervioso simpático, que es el que está presente ahí en el plexo braquial. Entonces, cuando solamente lo estimula, el paciente presenta la oftalmos, es decir, la lágrima se le cae por un costadito, hay midriasis, la pupila está grande, como si lo hubieran dilatado, como un ciclopléjico, y hay exoftalmos, ¿no? El ojo está protruido. Cuando la lesión avanza, ya se produce el clavo de Bernard, pero ya se destruye, se destruye el plexo braquial. Otro síndrome reconocido en mediastino es el síndrome de vena cava superior, ¿no? Consiste en que el paciente tiene una triada dada por infiltración yugular o vasos alrededor del cuello, cianosis y edema en esclavina. Esclavina es como un poncho pequeñito que cubre el cuello y parte de los hombros, ¿no?
Entonces, cuando ustedes se encuentran en circunstancia yugular, cianosis y edema en esclavina, ese es un síndrome de vena cava superior. Hay una obstrucción también por una neoplasia usualmente, ¿no? Es un síndrome mediastínico. Pasemos rápidamente a hablar de los síndromes cardiovasculares. El que no deben dejar de saber en esta rotación es el síndrome de insuficiencia cardíaca, el síndrome de insuficiencia coronaria y la hipertensión. Obviamente las valvulares también, ya vamos a ver rápidamente. La insuficiencia cardíaca se diagnostica única y exclusivamente en base al cuadro clínico, no requiere ningún examen. Excepcionalmente, cuando hay dudas, pueden pedir el péptido natriurético, ¿no? Pero no siempre. Entonces, clínicamente, la insuficiencia cardíaca se va a caracterizar si es del lado izquierdo o del lado derecho. Si es del lado izquierdo, va a presentar disnea progresiva al inicio del ejercicio y que progresa hasta ortopnea o disnea paroxística nocturna. Se acompaña de tos y de fatiga. Cuando es del lado derecho, predomina los edemas periféricos de tobillos y pues hay malestar abdominal, edema abdominal, eventualmente ascitis también, ¿no? Las causas de insuficiencia cardíaca básicamente son problemas coronarios, un infarto de miocardio, una hipertensión no controlada, una valvopatía mitral o aórtica o mitroaórtica, cardiomiopatías, etcétera, fármacos, alcohol. Y estos son síntomas nada más. Y los signos que uno pretende encontrar cuando el compromiso es del lado izquierdo, el paciente suele acusar taquicardia, pulso alternante, hipotensión, presencia de ritmo de galope dado por el tercer ruido cardíaco, el cuarto ruido cardíaco, entre otros, ¿no? Y cuando es del lado derecho, básicamente es un paciente que tiene taquicardia, pulso alternante también, hipotensión, pero además hay derrame pleural, entre otros, y taquipnea, ¿no? Hablemos rápidamente de lo que es el síndrome coronario agudo. Hay tres niveles: la angina estable, la angina inestable, el infarto de miocardio. La angina estable es un dolor que se presenta habitualmente cuando el paciente hace esfuerzo físico. No es un dolor precordial. Para diferenciarlo de la angina inestable, que usualmente aparece en el reposo. Es un dolor opresivo en el precordio que puede no tener irradiación al hombro, al mentón, al miembro superior izquierdo hasta el cuarto y quinto dedos, acompañarse de síntomas adrenérgicos, es decir, náuseas, vómitos, sudoración, palpitaciones, todo eso acompaña a un paciente que tiene una angina inestable. En realidad hay 9 subtipos de angina inestable según la clasificación de Bramwell, pero la que más resalta es aquella angina que el paciente está viendo su televisión y súbitamente acusa un dolor precordial que dura alrededor de 15 a 30 minutos, ¿no? Y entonces, ¿cómo es un infarto de miocardio? Es un dolor muy intenso, precordial o retroesternal, que es irradia al mentón, al hombro izquierdo, al brazo, hasta los últimos dedos. Se acompaña de síntomas adrenérgicos, pero la característica más importante es que dura más de 30 minutos y habitualmente no responde al uso de nitritos. Usted le pone un nitrito debajo de la lengua y no responde. En cambio, la angina inestable puede haber una respuesta parcial. Produce sensación de muerte, el paciente está muy angustiado, ¿no? Y entonces hay varios tipos de infarto, ya eso en el capítulo de acá un par de ciclos más les van a mostrar. Hay más no ST elevados y hay más ST elevados, ¿no? Hay I más no Q y más Q. Los I más Q son transmurales, los no Q son subepicárdicos, subendocárdicos, pero eso no viene al caso porque ya son técnicas que se les va a mostrar cuando ya estén en cardiología. Indudablemente, para que una persona presente factores de riesgo en nuestra historia, tenemos que ver si ese paciente tiene factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Hay factores que se pueden modificar y factores que no se pueden modificar. Entonces, en su historia tiene que figurar si el paciente es hipertenso o no y desde cuándo, es diabético o no, es fumador empedernido, es alcohólico crónico, es obeso, tiene estrés laboral, estrés familiar, tiene dislipidemia. Todos estos factores los podemos trabajar y controlar. En cambio, hay un grupo de variables que no se pueden modificar. Uno es el antecedente familiar de haber tenido un infarto. Papá, mamá, alrededor de los 50 años han tenido un infarto. Ese es un factor que ya está presente, no lo podemos cambiar. Otro es la edad. Constituye factor de riesgo tener más de 45 años en los varones y más de 55 en las mujeres. Las mujeres están protegidas por sus hormonas todavía, pero una vez que dejan de reglar, los riesgos se equiparan. Y los varones tienen más chances de tener infarto que las mujeres. Estas tres, así se cambian de sexo, no varía, ¿ya? Entonces, esto no se puede modificar. Entonces, esto debe ser apuntado en la historia clínica.
¿Qué factores de riesgo? ¿Cuándo un paciente hace infarto? Cuando tiene más de 5 factores de riesgo en promedio. Paciente que es hipertenso, es diabético, fumador, de repente es obeso, no hace ejercicio y encima tiene colesterol, ya tiene varios factores y encima tiene 60 años, pues tiene todos los boletos premiados para hacer un infarto. De manera que hay que trabajar sobre los factores que podemos modificar. Poco así la estrategia en síndrome coronario agudo. El cuadro clínico es que le hemos comentado ya, pasamos rápidamente esto, hay sensación de muerte, náuseas, vómitos, diaforesis, están pálidos, disneicos, etcétera, etcétera, ¿no? Eventualmente, cuando, dependiendo del tamaño del infarto, puede llegar al 5 porque es la pérdida de conocimiento, entre otras cosas. Igualmente, en el capítulo de cardiología les van a mostrar las diversas valvulopatías, ¿no? En el caso de la estenosis mitral, es un paciente que va a tener determinadas características. Yo tengo algunas reglas mnemotécnicas. Estenosis mitral tiene nombre de mujer para mí, se llama Edith. Es una enfermedad embolizante, E de embolizante, D I de disneizante, T de taquicardizante y H de hemoptizante, ¿no? Adicionalmente, la estenosis mitral se caracteriza porque tiene un soplo diastólico cuando ustedes ya examinan, ¿no? Es un soplo cre- creciente decreciente, ¿no? Y entonces, todas esas técnicas le van a mostrar las 6 características que ustedes tienen que encontrar en los soplos, ¿no? En la estenosis mitral. Lo mismo para insuficiencia mitral, van a ver que es un paciente que tiene disnea, tiene ortopnea, palpitaciones, pero el soplo es en maquinar, este es un soplo en chorro de vapor, ocupa toda la sístole. Entonces, esas características se los van a mostrar cuando ya estén rotando en el capítulo de cardiología. Lo mismo es válido para las valvulopatías aórticas e insuficiencia o estenosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estenosis aórtica suele caracterizarse por esta regla mnemotécnica, ¿no? Del verbo dar. Yo doy, tú das, él da. Das, que significa disnea, angina y síncope, ¿no? El síncope es la pérdida de conocimiento, ¿no? Entonces, eso caracteriza la estenosis aórtica. Y tiene una serie de características adicionales. La insuficiencia aórtica es otra condición que realmente es lo que llama la valvulopatía del internista. Tiene una serie de signos, el signo de Müller, el signo de Corrigan, tiene el signo de Quink, el signo de Hill, el Rosenbach, el Gerard, el signo de Traube, el pistoletazo. Es decir, es un mundo la semiología del paciente que tiene una insuficiencia aórtica. No dejen de escuchar si tienen la suerte de contar con un paciente que tenga insuficiencia aórtica. Es un capítulo muy, muy interesante cuando lleguen a hacer su rotación de corazón. Desde el punto de vista renal, hay 10 síndromes plenamente reconocidos que están listados en esta transparencia. Síndrome nefrótico-nefrítico, falla renal aguda y crónica, infección urinaria, hipertensión arterial, uropatía obstructiva, cálculos y síndrome de alteraciones tubulares y alteraciones urinarias, ¿no? Esos 10 tienen que saber manejar cuando roten por nefrología. El síndrome nefrótico, en 2 palabras, podemos definir como aquella situación en la cual el paciente tiene una proteinuria masiva y persistente. Después lo demás son los aderezos, ¿no? Que tiene hipoalbuminemia, que tiene hiperlipidemia, mayor tendencia a hacer infecciones porque se salen todas las proteínas, las inmunoglobulinas, hacen mayor trombosis porque se salen todas las proteínas a través de la orina como son las que intervienen en la fibrinolisis, ¿no? Antitrombina 3, proteína C, proteína S, todo eso se pierde. Entonces el paciente tiene un estado de hipercoagulabilidad, hacen trombosis a diversos niveles. Clínicamente va a encontrar el signo de la fovea, ¿no? Es un edema generalizado. Noten este niñito con una palidez con una facies abotagada. Esta es una facies abotagada que caracteriza el síndrome nefrótico. Entonces ahí alguien para intimidarlo le va a preguntar al doctor, dígame 100 causas de síndrome nefrótico y ustedes no deben ser intimidados. Es una pregunta para que ustedes se luzcan. ¿Cómo así? El síndrome nefrótico puede ser ocasionado por cualquier infección, hasta una gripe les puede dar síndrome nefrótico. Entonces ustedes mentalmente hacen, bueno, infecciones bacterianas, ¿cuáles me acuerdo? Estreptococo, estafilococo, me acuerdo de Brucela, de Salmonella, de Mycobacterium tuberculoso, y así van todo lo que se le viene a la mente en ese momento de problemas bacterianos. Virales, pienso en hepatitis B, en citomegalovirus, pienso en Epstein-Barr, pienso en HIV, en HTLV1, hepatitis C, hepatitis delta, y entonces tiene una lista de procesos virales que van a dar síndrome nefrótico. Infecciones parasitarias, la malaria, el esquistosoma manzoni,
Problemas micóticos, todos los hongos profundos, ¿no? Esporotricosis, histoplasmosis, blastomicosis, lobomicosis, etcétera. Y no paran de contar, entonces ya van como 30, 40, ya para y nomás te dicen, ¿no? Y eso solamente a mencionar las infecciosas. Después están las enfermedades autoinmunes, el lupus, la artritis reumatoidea, la dermatomiositis, la polimiositis, etcétera. Después vienen los trastornos metabólicos, la diabetes mellitus, la amiloidosis, entre otros. Y ya cuando terminan con eso, pasan las neoplasias, las leucemias, los linfomas, ponen la leucemia mielocítica aguda, la mielocítica crónica, la linfocítica aguda, la linfocítica crónica, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, y entonces no tienen cuándo terminar. Entonces no se amedrenten cuando les pregunten 100 causas. Y después, cuando ya han mencionado las causas secundarias, vienen las causas primarias. El riñón per se, por sí solo, se puede dañar. Eso se llama nefropatía primaria, ¿no? Puede ser uno de cambios mínimos, una mesangial, una membranosa, y dependiendo del grupo etario, plantearemos membranosa y cambios mínimos en niños y los demás en adultos, por ejemplo. Y entonces, esas son las causas de un síndrome nefrótico, pero lo que quiero enfatizar es que es una proteinuria masiva y persistente para diferenciarlo del síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, definido en dos palabras, es hipertensión arterial más hematuria de origen glomerular. Repito, hipertensión, hematuria glomerular. Entonces, si encuentro a un paciente con hipertensión, tengo que saber si la hematuria que está presentando tiene su origen en el glomérulo. ¿Y cómo sé eso? Si encuentro cilindros hemáticos en la orina, ya no hago ninguna disquisición. Es un síndrome nefrítico. Pero si no encuentro cilindros hemáticos, entonces tengo que pedir un examen adicional que se llama morfología eritrocitaria. Si encuentro más de 20% de glóbulos rojos dismórficos, como están señalados acá en la flechita, pues eso me dice que la hematuria es glomerular. De tal manera que si encuentro hematíes dismórficos o cilindros hemáticos en el contexto de un paciente con hipertensión, tiene síndrome nefrítico. Y eventualmente hay pacientes que pueden tener al mismo tiempo nefrótico nefrítico. ¿Qué enfermedad la produce? El lupus, la poliangitis microscópica. Hay una lista de enfermedades que pueden producir ambos al mismo tiempo o por separado también. Esos son síndromes que van a ver con relativa frecuencia, junto con insuficiencia renal aguda y crónica, o los cálculos, cuya expresión máxima son los cólicos nefríticos, que suelen caracterizarse por dolores muy, muy intensos que pueden llevar al shock neurogénico. En medicina hay tres tipos de dolor que te pueden producir hipotensión, pueden producir shock. Uno es el dolor causado por el aneurisma disecante de aorta. Dos, la pancreatitis aguda da dolores de 9 de 10, 10 de 10. El paciente llora, grita de dolor. Y el otro es el cólico nefrítico. Cuando el cálculo está descendiendo del riñón por los uréteres, da un dolor increíble. Cuando el cálculo es de 5 o 6 milímetros, se atasca en el uréter lucha por deshacerse del cálculo y eso provoca un gran dolor que lleva a la hipotensión, a la taquicardia, a la diaforesis. Y entonces están frente a un cólico nefrítico, ¿no? Y bueno, si expulsa el cálculo, hay que hacer el estudio para ver cuál es la composición, de acuerdo a eso hacer prevención. Por ejemplo, si es de ácido úrico, le diremos, mire, ya no come carnes rojas, mariscos, embutidos, porque esos terminan en ácido úrico. Interesantemente, los tomates también, que parece un alimento sano y no lo es, y produce ácido úrico. Entonces, hay que hacer prevención. Si sale el calculito, cogemos, lo guardamos y hacemos el estudio bioquímico del cálculo, ¿no? La neuropatía obstructiva tiene diversas aristas. En varones, el problema de próstata alrededor de los 50 años. En mujeres, el cáncer de cuello uterino que da una pelvis congelada, atasca, estrangula a la uretra y produce reflujo de la orina. Y en eso consiste la neuropatía obstructiva, que en buena cuenta, cuando llega al riñón, la orina encharca al propio riñón y le hace perder función. Y entonces, la neuropatía obstructiva tiene múltiples causas, ¿no? Pueden ser intraluminales, por ejemplo, el uso endovenoso de sulfas, el uso endovenoso de aciclovir puede hacer que precipiten dentro del túbulo y eso lleva a disfunción tubular. Consiguientemente se acompaña de azoemia, es decir, aumenta la uricreatinina. En ocasiones, la neuropatía obstructiva se da porque la pared de la vejiga, la pared de la uretra están comprometidos, sea por una neoplasia, por tuberculosis, etcétera. O a veces hay compresión extrínseca. El paciente tiene una actinomicosis, por ejemplo, y el descenso del uréter
por el retroperitoneo en contexto de un paciente que tiene actinomicosis, una infección bacteriana. Su nombre parece ser un hongo, pero no. La Actinomyces israelí es una bacteria que responde fácilmente a penicilina, pero desarrolla ganglios grandes que comprometen el uréter en la porción retroperitoneal y eso puede generar una neuropatía obstructiva. Por poner un ejemplo nada más. Síndromes digestivos, tenemos los que están mencionados en la lista, pasaremos rápidamente a algunos de ellos. El síndrome ulceroso, caracterizado porque es un dolor epigástrico, usualmente tiene ritmo y periodicidad, es un dolor tipo ardor, urente, quemante, excepcionalmente puede ser lancinante, tipo cólico también. Mm, Hay dos tipos de úlceras, las duodenales y las gástricas, de ellas las más frecuentes son las duodenales, asociadas al Helicobacter pylori sobre todo. Mm, y el examen físico uno pues tiene que buscar ruidos severos incrementados, que no es patognomónico de esta condición, pero se caracteriza porque hay ritmo, periodicidad, ¿no? El reflujo gastroesofágico ocasionado por el Helicobacter puede llevar a una condición que se llama esófago de Barrett por una constante irritación del esófago. Es una lesión precancerosa. Si no se trata el Helicobacter, está caminando hacia un cáncer. Recuerden que el Helicobacter tiene lo que se llama la, tri- la la presentación de Correa, ¿no? Que comienza con gastritis crónica, pasa a gastritis atrófica, metaplasia, displasia y cáncer. Todo ese proceso lo completa en el curso de 10 años en promedio y si no se hace una endoscopia, pues lo que está haciendo es eso, ¿no? Y el reflujo es otra consecuencia del Helicobacter pylori. Los linfomas que produce o los cánceres que produce el Helicobacter son básicamente el adenocarcinoma y el linfoma MALT. Son dos neoplasias producto del Helicobacter que no recibe tratamiento. El síndrome pilórico ocurre cuando hay una estenosis en el píloro, porque tuvo una úlcera a este nivel y cuando cicatrizó lo hace con estenosis. Y eso genera que el paciente presente vómitos, no vómitos postprandiales tardíos. ¿Qué significa eso? Que pasada la media hora de haber ingerido alimentos, puede vomitar, inclusive vomita al día siguiente alimentos del día anterior, ¿no? Entonces, un síndrome pilórico. Y cuando un paciente sangra del ángulo de Treitz para arriba, se habla de un sangrado digestivo alto. Hay múltiples causas, ¿no? De hecho, la causa más frecuente es la gastritis erosiva. Lo que pasa es que mejora dramáticamente ante la oferta de un inhibidor H2 o de un IBP. Y cuando ya entra el gastroenterólogo no encuentra ni rastro del sangrado, a pesar que el paciente ha tenido gran hematemesis y gran melena. Y por ese motivo, en la mayoría de series, en Revaliati, en Hipólito, en Loaiza, la causa más frecuente es la úlcera péptica de sangrado digestivo alto, pero es un sesgo, puesto que no están tabulando la gastritis erosiva. Y después otras causas, Mallory-Weiss, varices esofágicas, neoplasia, etc. Mallory-Weiss se produce por vómitos incoercibles, violentos, usualmente en alcohólicos crónicos o en premesis gravídica, ¿no? En personas embarazadas. Y la hemorragia digestiva baja, pues tiene una lista de causas, de hemorroides, disentería, etc., ¿no? Ictericia es otro capítulo que tienen que precisar bien las características, ¿no? Por la tonalidad pueden ser rubínicas, flavínicas, verdínicas y melánicas, o clasificarse de acuerdo al origen, ¿no? Prehepática, si es por hemólisis, hepática por daño estructural del hepatocito y poshepática porque hay una obstrucción benigna o maligna, sea por cálculo, por neoplasia. Pero en general, lo que llama más la atención es cuando uno examina al paciente y vemos que este paciente tiene una ictericia, un amarillo patito, ¿no? Esta es una ictericia flavínica y eso suele presentarse en personas que tienen anemias hemolíticas. En cambio, la rubínica es una ictericia de color anaranjado, amarillo anaranjado. Se presenta en daño hepatocelular, hepatitis viral, leptospirosis, fiebre amarilla, por ejemplo. Y es verdínica cuando es un amarillo limón, verde limón, procesos obstructivos benignos, cálculos usualmente. Y cuando es un verde petróleo, un verde oscuro, un verde plomizo, pues eso es una ictericia melánica propia de las neoplasias, colangiocarcinoma, ampuloma, el cáncer de páncreas, etcétera. La disentería es otro capítulo que es frecuente, ustedes tienen que definirlo porque el paciente presenta deposiciones con sangre y moco. ¿Ya? Entonces, eso identifica el síndrome disentérico y lo pueden causar parásitos, bacterias. Dentro de los parásitos, la entamoeba histolítica y dentro de las bacterias, la Shigella, Escherichia coli, Salmonella, entre otros, ¿no? Entonces, tener en cuenta los síndromes disentéricos.
Los síndromes de mala absorción básicamente son porque hay una esteatorrea, ¿no? Que no se absorben las grasas porque hay una insuficiencia, sea porque hay alteración en la pared de la región ileal y entonces las grasas aparecen, son heces muy fétidas que usualmente flotan, no se hunden y entonces eso les hace sospechar que hay una esteatorrea y eso es parte de un síndrome de mala absorción. ¿Cuáles son esas causas que lo llevan a mala absorción? Enfermedad celíaca por una intolerancia al gluten, el sprue tropical, que es el grado extremo de la megaloblastosis, en la cual hay sobrepoblación bacteriana que se come la B12 y que causa diarrea crónica, o la enfermedad de Whipple, ¿no? Que es causada por una bacteria que se llama Tropheriма whippeli, que además cursa con artritis, cursa con diarrea y con trastornos neurológicos. Los linfomas intestinales, como son el linfoma antiguamente llamado linfoma del Mediterráneo, ahora se llama IPSID, ¿no? El IPSID es la enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado. Se da en un país subdesarrollado que el paciente tiene diarrea, anemia y está totalmente desnutrido, ¿no? De tal manera que eso es una forma de presentación. Este es el síndrome de Peutz-Jeghers, hiperpigmentación de los labios, eventualmente las encías. Cuando ustedes encuentren esto, piensan que este paciente algo les quiere decir, es decir, tengo pólipos. Entonces tienen que hacer una endoscopia digestiva alta y baja. Los pólipos pueden estar en el tracto digestivo alto o en el tracto digestivo bajo. Entonces tienen que hacer una colono y tienen que hacer una endoscopia digestiva alta. ¿Y qué de particularidad tiene tener un pólipo? Hay dos tipos de pólipos, los hiperplásicos y los adenomatosos. Si ustedes tienen un pólipo adenomatoso, está caminando hacia un cáncer. Entonces tienen que sacar ese pólipo. El hiperplásico, si es grande, también lo retiran, pero si es pequeño, lo pueden dejar. Entonces es una lesión anunciadora, es el heraldo que el paciente en algún momento va a ser un cáncer. Se llama síndrome de Peutz-Jeghers, hiperpigmentación de los labios usualmente. Pasemos rápidamente a los síndromes endocrinológicos. El Addison con hipotiroidismo, noten cómo era antes el paciente y luego cambia de coloración, ¿no? No parece la misma paciente, pero es la misma paciente después de 5 años. Y entonces acá el Addison se caracteriza porque hay debilidad muscular, hay hipolisemia, hay hiponatremia, hipotensión arterial, hipoglicemia, perdón. Ya, y su TSH pues está volando y su cortisol está bajo. Entonces el TSH alto nos dice que hay un hipotiroidismo y el cortisol bajo es un Addison. Luego le dan tratamiento y luego hay reversión del cuadro. Lo que estaba con la piel oscura cambia, ¿no? Y entonces este es un ejemplo clásico de un Addison y un hipotiroidismo, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces miren cómo la paciente fue mejorando. La pigmentación oscura, tanto en la lengua como en la facies, cambia a una tonalidad mucho más clara y desaparece esa hiperpigmentación producto del tratamiento. Lo que tenía un síndrome Smith es un paciente que tiene una adrenalitis autoinmune, es paciente del hospital Loaiza. Síndrome de Cushing, característicamente facies cushinoide pletórica con la jiba en la región de la nuca, ¿no? Y entonces a veces uno puede producir síndrome de Cushing cuando da corticoides. Eventualmente hay gente con poca ética y dicen a los padres, bueno, ya usted tiene una hija con bronquitis asmatiforme, un poco para disfrazar el asma, porque en realidad es lo mismo. Porque algunos dicen, no, su hija no tiene asma, tiene bronquitis asmatiforme. Y es una gran mentira, ¿no? Del tamaño de una catedral, es lo mismo. Pero yo se lo voy a curar. Y todos los meses le pone dipropionato de betametasona, que es diprospan, y eso es como que le estoy dando corticoide todos los días y obtiene una niña así, ¿no? Con una obesidad, con una fascicuchinoide, con una jiba, con un hirsutismo, vello en la línea media, y una hipertricosis, todo el cuerpo se llena de vellos, ¿no? Y eso es ocasionado por un médico, ¿no? Ganan peso, hacen hipertensión. Acá tenemos una enfermedad de Graves que tiene una triada, ¿no? El bocio difuso, el exoftalmos y el mixedema pretibial. Entonces acá, característicamente el cabello tiende a caerse. Cuando alguien me dice, tengo caída de cabello, la primera causa es por estrés. Pero después enseguida hay que pensar en hipertiroidismo. En ambos se cae el cabello, las uñas tienden a romperse. No tengo un bocio enorme en el cuello, ¿no?
Este es el grado extremo de lo opuesto, y el paciente no está hiper, sino hipotiroideo. Está en coma, es un paciente que habitualmente en el invierno se descompensa porque no toma tratamiento, porque tiene una infección y la infección se comporta como un estresante donde aumenta la demanda de levotiroxina y el paciente si no lo toma, toma dosis muy bajas puede hacer un coma mixedematoso que puede llevar a la muerte. Acá están intubados, están en UCI y entonces hay que darle megadosis, dosis de quina de levotiroxina para recuperar al paciente, ¿no? Y ya después de un tiempo sale de alta ya con el tratamiento, ¿no? Síndrome de Turner es una alteración cromosómica caracterizada porque tiene en su fórmula de cromosomas sexuales el XO, le falta la Y o le falta del varón o la otra X de la mujer. Entonces son gente con mamas pequeñas, con cuello alado, entre otras cosas, ¿no? Y acá tiene su cariotipo que habla de un XO, ¿no? El síndrome Sheehan. Este es un dato interesante que ustedes tienen que preguntar a sus pacientes. El paciente viene porque tiene astenia, tiene el cabello que se le cae, están muy abúlicos y tienen madarosis, la porción distal de las cejas se le cae. Y entonces se cayó también el vello de las axilas, el vello pubiano, ¿no? Y no saben, algunos inclusive se van al brujo y le dicen, me han hecho brujería. Pero si alguien más acucioso le dice, ¿y cómo fue su último parto? Uy, doctora, casi me muero, sangré demasiado, me tuvieron que sacar el útero. Y entonces eso, ese sangrado importante en el parto va a generar una necrosis de la adenohipófisis. Entonces se van a afectar una, dos, tres líneas hormonales, ¿no? Se puede afectar. Lo primero que se afecta es obviamente la producción de prolactina. Entonces ustedes le preguntan, ¿y usted dio de lactar a su bebé? No, doctora. Mi bebé lloraba, todos los días succionaba, tenía buena succión y aún con pezonera, no salía leche. ¿Qué pasó? No tenía prolactina. ¿Por qué? Porque se murieron las células productoras de prolactina, producto de la necrosis por la hemorragia masiva, la hemorragia uterina. Y después le preguntan, ¿y usted después de ese último bebé volvió a arreglar? No, doctora, tenía 35 años y nunca más volvió a arreglar. También se afectó la otra línea, ¿no? De la FSH, LH, estrógenos. Y entonces, cuando hay agalactia y amenorrea posterior a un parto muy complejo donde hay un sangrado, planteen síndrome de Sheehan. Y ya después se compromete la hormona de crecimiento, se compromete el resto de ejes, ¿no? Entonces, esta es una paciente con síndrome de Sheehan, ¿no? Producto de un parto muy complicado. Ovario poliquístico, tiene hirsutismo, miren los bigotes que ella se los está pintando con agua oxigenada, ¿no? Hay hirsutismo, que es la presencia de vello en la línea media en el contexto de una mujer. Tiene ovario poliquístico, resistencia a la insulina, y estos pacientes pueden hacer diabetes por resistencia a la insulina en el tiempo. Tienen una obesidad, ganan peso rápidamente, hacen dieta, ejercicio y no bajan de peso, ¿no? Tienen acné, tiene galactorrea, leche en los pechos. Todo eso son características del síndrome de ovario poliquístico. Síndrome de Poems, ¿no? Cursa con polineuropatía, organomegalia, es decir, hepatoesplenomegalia, alguna endocrinopatía, que puede ser un hipotiroidismo primario, un componente M de la proteína del mieloma y un compromiso dérmico, ¿no? Es un síndrome raro, pero varios casos se han visto en el hospital. Pasamos finalmente a los síndromes neurológicos. También es un capítulo bastante complejo y extenso. Traten de sacar el máximo provecho desde el primer día. No, no pierdan el tiempo. Este es el capítulo más extenso. Hay abundante información. Vamos a tratar de mencionar nada más. Entonces hablamos de un síndrome motor cuando hay déficit de la fuerza muscular. Ya hemos hablado de monoplegia, hemos hablado de cuadriplegia, hemos hablado de paraplegia, paraparesia, etcétera. En medicina hay cosas, hay pocas cosas que son patognomónicas de. ¿Qué significa patognomónico? Que solo, única y exclusivamente se presenta en esa enfermedad. Por ejemplo, el pulso saltón o pulso de Corrigan, acá está mal escrito, han puesto Corrigan, es Corrigan, es patognomónico de insuficiencia aórtica. Los dientes de Hutchinson son patognomónicos de sífilis hereditaria, estos son los dientes de Hutchinson. Eh, el reflejo aquiliano en su fase de relajación enlentecida, eso es patognomónico de hipotiroidismo. Cuando ustedes estén haciendo serum y no tengan laboratorio, busquen el reflejo aquiliano. La primera fase sale rápido y en la segunda fase viene en cámara lenta, regresa el pie despacio. Eso se llama fase de relajación enlentecida del reflejo aquiliano.
traduce hipotiroidismo. Y así por el estilo hay varias cosas que son patognomónicas que ustedes lo van a ir aprendiendo durante todo el ciclo. Ahora, como fin de fiesta, hablemos rápidamente de algunas triadas que sí o sí tienen que manejar ustedes, ¿no? Entonces, cuando sospechamos meningitis, cuando el paciente tiene fiebre, tiene cefalea y rigidez de nuca. Esta es la triada que los invita a pensar que el paciente está haciendo una meningitis, que puede ser tuberculosa, puede ser piógena. Hay que hacer una punción lumbar. La triada de la diabetes tiene varias P, ¿no? Polifagia, tiene mucho apetito, polidipsia, tiene mucha sed y por consiguiente orinan bastante, tienen poliuria, pero además tienen otras P, ¿no? Es la enfermedad de las P. Hay prurito, pica todo el cuerpo y hay pérdida ponderal, ¿no? Entonces, o a veces hay ganancia ponderal también, ¿no? Son todas las P de los diabéticos. Cuando los presenten hay que sospechar, aún no le han dosado la glucosa. La tríada de Whipple caracteriza la hipoglicemia. Entonces, aquel paciente que tiene una glucosa menos de 50, que presenta síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos. Los adrenérgicos son taquicardia, inquietud, sudoración, palpitaciones, etcétera. Esos son los síntomas adrenérgicos. Y ya luego vienen las convulsiones y el coma, que son los síntomas neuroglucopénicos. Y cuando ustedes administran dextrosa a dosis alta, hablamos de dextrosa al 33%, 5 ampollas o al 50%, el paciente despierta como de un sueño. Entonces, la triada de Whipple es glucosa por debajo de 50, síntomas de hipoglicemia como son los adrenérgicos neuroglucopénicos y que responden a la administración de dextrosa. La triada de Guillain-Barré es una entidad que se ve en neurología. El paciente tiene parestesia, sensación de adormecimiento en las manos y en los pies. Es una parestesia con debilidad muscular ascendente, comienza en los pies y va progresando, inclusive puede comprometer los músculos accesorios de la respiración. Cuando esto ocurre, necesita ventilación mecánica. Y cuando ustedes buscan reflejos aquiliano, rotuliano, están ausentes. Entonces, las parestesias con debilidad ascendente y la arreflexia les debe sugerir Guillain-Barré. La tríada Miller-Fisher, esta es una variante del Guillain-Barré, no es la forma clásica. Acá hay oftalmoplegia, eso no hay en el Guillain-Barré, pero hay ataxia, es decir, cuando caminan amplían la base de sustentación y obviamente tienen arreflexia. La tríada Colombino siempre se los van a preguntar, en pregrado, posgrado, en todos lados. Traduce tuberculosis de la vía urinaria. Se caracteriza porque la orina es ácida, el pH es ácido, tiene pus y es aséptica. ¿Qué significa aséptica? La orina francamente es purulenta, pero cuando hacen el cultivo está negativo. Entonces, cuando hay esto, se llama triada colombido y la primera chance que sea tuberculosis. Entonces, tienen que pedir BK en orina, BK en esputo, en jugo gástrico, en todas partes. La triada de Allen nos dice que permite sospechar embolia pulmonar, ¿no? El paciente súbitamente hace disnea, palpitaciones y hace fiebre, ¿no? Esto no es tan frecuente, pero lo tienen ahí. La triada del carcinoma de cabeza y páncreas, el paciente tiene pérdida ponderal, habitualmente más de 6 kilos en un mes, hay dolor abdominal y están ictéricos. Lastimosamente es una neoplasia de pobre pronóstico, cuando da síntomas ya está en estadio 4. Recuerden que la mayoría de neoplasias se clasifican en cáncer 0, 1A, 1B, 2A, 3, 2A, 2B, 3 y 4. En la mayoría, hasta el 2A, la sobrevida es 85% a 5 años. ¿Qué significa eso? De que recibiendo tratamiento después de 5 años, de cada 100, 85 están vivos y 15 de todas maneras se han muerto. Cuando pasan al estadio 2B, ya la mortalidad es mayor, 3 ni qué decir, y 4 ya es un paciente con metástasis, con invasión locorregional, y entonces esos pacientes tienen una expectativa de vida en promedio 4 semanas, 6 semanas, si es un cáncer de páncreas. Los de cáncer de páncreas de vía biliar son los más agresivos. Cuando te da síntomas, ya están en estadio 4 y te matan en un par de meses, cuando mucho. La tríada de Beck es otro motivo de pregunta, siempre se lo van a preguntar, traten de memorizarlo, lo que nos quiere decir que el paciente está yendo a taponamiento cardíaco. Es una pericarditis masiva, el corazón se ahoga en su propio líquido y el paciente suele cursar con hipotensión arterial, ruidos hipofonéticos, ruidos cardíacos apagados y hay la distensión de las venas yugulares del cuello, ¿no? Entonces, cuando ven esta distensión, ruidos cardíacos muy apagados, hipotensión, está haciendo la tríada de Beck. ¿Qué nos quiere decir? Tiene una pericarditis.
De urgencia, en todos los casos hay que entrar con pericardiocentesis y van a salvar la vida, porque este paciente va a presentar pulso paradojal, entra a taponamiento cardíaco, shock cardiogénico y fallecen. Si ustedes identificaron esta triada, pueden intentar hacer una pericardiocentesis hasta que venga el cirujano de tórax y cardiovascular y le haga una ventana pericárdica. Cuando estén haciendo serum, tienen que entrar con la agujita a nivel del apéndice sifoides y quitar líquido. La única excepción es que sea una pericarditis urémica y el tratamiento es diálisis, pero todas las demás causas de pericarditis, sea neoplasia, sea colagenopatías, infecciones, hay que entrar a drenar, porque si no hacen eso, el paciente se va a morir. La tríada de Cushing es hipertensión, bradicardia, retraso de la respiración, eso no lo vemos con frecuencia. La tríada de Charcot, hay dos Charcots, ¿no? Para la esclerosis múltiple, el paciente tiene un temblor, una ataxia, tiene nistagmus o visión doble, y tiene la palabra escandida, es decir, arrastran las sílabas, ¿no? Yo te voy a jalar, ¿no? Entonces, en eso consiste la palabra escandida, arrastran las sílabas, ahí necesitamos, ¿no? Esta es una enfermedad neurodegenerativa, lastimosamente no tiene curación. Y la que siempre les van a preguntar es la triada de Charcot, ¿qué nos traduce colangitis? ¿Qué quiere decir eso? Pus en la vía biliar. Se va a perforar la vesícula y va a matar al paciente con una peritonitis, más si es un tercera edad. Se caracteriza por tres cosas: ictericia, dolor abdominal tipo cólico que no responde. Le pone una iosina, le calma 20 minutos, vuelve otra vez con cólico, le pone una escopolamina, le pone un Plidan, vuelve a presentar otra vez y tienen fiebre. Le pone una antalgina, le bajó media horita, a la hora otra vez está con fiebre, le ponen fenalgina y todos los antipiréticos que quieran. Cuando es una fiebre que no responde, cólico que no responde, ictericia, la vía biliar o la vesícula están llenas de pus. El cirujano sí o sí tiene que entrar, porque si no el paciente se muere y después los demandan y los meten a la cárcel. De manera que cuando ustedes encuentran triada colangitis es debido a muerte. En la historia tienen que poner paciente con triada de Charcot sugerente colangitis. Debe ser intervenido quirúrgicamente a la brevedad. A veces el cirujano dice, oye, pero está hipotenso, mejor. Las dos cosas, tienen que estar con antibiótico, te lo compenso y mientras tanto tú vas preparando el preparatorio y lo metes a sala. Si no, el paciente se muere es bajo tu responsabilidad. Ventada de Reynolds es la misma triada de Charcot, pero en contexto de una persona que tiene confusión mental y está en shock, ¿ya? Entonces, habitualmente es una tercera edad. Ventada de Reynolds. Triada de Borchardt, esto lo vemos, se ve en bóbulo gástrico. Hay dolor, distensión epigástrico, arcadas con vómitos y dificultad para introducir una zona nasogástrica. Horner, el síndrome de Claude-Everett-Horner, que ya se lo he mencionado, miosis, pupilas casi puntiformes, tosis palpebral, noten la caída del párpado derecho y hay una hemicara que no suda, ¿no? La tríada de Hutchinson, que ya les mostré hace un ratito, son esos dientes que terminan en puntitas. A veces hay alteraciones corneales, como una queratitis, y hay una sordera progresiva. Esto también ya no lo vemos. Sífilis ha sido casi erradicada del país. Cuando hablamos de hipertensión portal, cuando tiene ascitis, esplenomegalia, vaso grande, circulación colateral, porto cava o cava cava. Tria de Caroli, urticaria, pica el cuerpo, tiene fiebre y artralgias. Traduce a usualmente un problema viral. Mononucleosis infecciosa es otra infección viral caracterizada por fiebre, ganglios grandes en el cuello y una faringitis. El Krupp o tria de Krupp nos traduce laringotraqueobronquitis. eh, De hecho, están implicados los virus, el virus sincito intersticial, tiene disfonía o afonía, tos perruna, ¿no? Esa tos seca, exigente, que a veces produce cianosis y vómitos de tanto toser, y estridor laringio. Cuando hay eso, ese paciente, ese niñito se va a morir. Tienen que poner sí o sí corticoide, aplicarle broncohilatadores, etc. Tria de Murphy. Su nombre puede sugerir un proceso biliar, pero eso corresponde a una apendicitis aguda. Se caracteriza porque hay dolor abdominal que clásicamente comienza en el epigastrio, va al meso y luego se ubica en la fosa ilíaca derecha, es la migración. Náuseas y vómitos y fiebre. Cuando esta triada, mientras no descarten lo contrario, es una apendicitis. Algunos dicen, además, hiporexia, ¿no? La triada apendicular de Delafoy, que es lo que estaba comentando, hay hiperestesia en el lado del cuadrante inferior derecho, muscular de la fosa ilíaca derecha y dolor provocado
cuando uno presiona en la fosa ilíaca derecha. La que más representa la apendicitis es la triada Murphy. Crea obstrucción intestinal. El paciente se distiende el abdomen. ¿Por qué? Porque ya no pasan gases, no pasa heces. Vomita. Al principio vómitos mucosos, después alimentarios, después biliosis, después fecaloideos. La causa es un cáncer de colon izquierdo, que es el que más obstrucción produce. O cualquier brida o adherencia. En cambio, los cánceres de colon derecho producen más anemia. Y pues no emiten gases, no hacen deposición, entonces, y el abdomen está distendido. Cuando pide una radiografía se ven niveles hidroaéreos, en escaleras se ven medias lunas negritas, negritas, eso es una obstrucción, es de necesidad quirúrgica. El paciente tiene que entrar a la sala sí o sí, si no se va a morir. ¿Por qué? Porque esa víscera se necrosa, da peritonitis y se muere. Cuando ustedes sospechen que está intoxicado por opioides, el paciente va a presentar pupilas puntiformes, es decir, miosis, depresión respiratoria, que lo lleva al paro respiratorio y pierde conciencia, ¿no? Muy bien, entonces eso era lo que queríamos transmitirles. No sé si tengan una pregunta, algo que los haya confundido o alguna duda. Estamos a la orden. ¿Están ahí? ¿Se han dormido? Sí, doctores, estamos aquí. Ok, por ahí se están riendo. Muy bien. Si no hay preguntas, Chicos, les ¿alguna agradezco su pregunta? atención. O no se entendió nada, o quedó todo Todo en para bien. orden, doctor. Ok, les agradezco su atención. Ya nos estaremos viendo cuando roten por los diversos hospitales. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Chicos, no se vayan. Voy a descargar la lista.